Buenas tardes, señora Rosemary Tapia. Nos complace y nos enorgullece tener una videoconferencia con usted. Los estudiantes de sexto año comercio tienen a bien preguntarle una serie de interrogantes que les surgieron luego de haber leído Un grito desde el silencio. Sin más preámbulo, los dejo aquí para que hagan sus preguntas. Sí, profesora, antes de las preguntas yo quiero felicitarla porque usted es una profesional proactiva y felicitar a los estudiantes porque se han interesado en apoyarla. Así que con mucho gusto que comiencen las preguntas. Ok. Primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Ana Vergara. Tengo la siguiente pregunta. ¿Cuál fue su inspiración para escribir esta novela y por qué? Bien. Yo venía caminando por la vía Benetton cerca del Hotel Panamá, que es donde yo vivo, y yo vi un colegial detenido y habían 3 muchachos altos y fornidos pegándole al más pequeño. Yo desde la acera puse orden. Yo no puedo ver algo, un abuso y quedarme como si nada, como si no fuera conmigo. Yo le dije, cada uno para su puesto, se encuentran a su mamá en la calle. Y el niño se incorporó, se arregló los anteojitos, hizo así y me hizo así. Cuando el niño me puso el dedo así, a mí me dio mucha lástima. Se veía un niño abusado, un niño temeroso y calladito. Entonces, por eso esa novela abordé el tema del bullying y el nombre es Un grito desde el silencio, porque las víctimas están calladas, amenazadas. Y desde ese silencio esta escritora grita, basta ya, no vamos a permitir más el bullying. Y quiero que ustedes me ayuden porque son los espectadores los que pueden impedir que el bullying prospere, porque no pueden apoyar sino a la víctima. Si 2 o 3 estudiantes se paran y dicen no puedes molestar más al compañero, el acosador se repliega. Muy buena pregunta, que siga la próxima pregunta y gracias. Muchas gracias por responder mi interrogante. Buenas tardes, señora José Tapia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted eligió como título El grito del silencio? Yo estaba explicando que las víctimas están amenazadas. Entonces, cuando una gavilla, porque los malos se engavillan para hacer daño, comienzan a acosar al más débil, le da miedo. Y ante ese miedo prefiere callar por temor a las represalias. Y por eso, desde ese silencio de las víctimas, todos nosotros tenemos que gritar, basta ya, no podemos permitirlo. Así que ese es el motivo del título de la obra. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. ¿Con qué propósito escribió esta novela? ¿Perdón? ¿Con qué propósito escribió la novela? El propósito. Hámela más despacio porque acuérdate que la conexión no está muy buena. ¿Cuál es la ¿Con pregunta? qué propósito escribió la novela? Detener el bullying. Y para eso necesito la colaboración de todos ustedes. Si podemos minimizar, mi objetivo es detener el bullying, podemos evitar el sufrimiento de muchos de sus compañeros. No podemos reírnos cuando se burlan de algo, ni podemos permitir que entre varios golpeen a un compañero. Así que el propósito es detener el bullying. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted qué busca transmitir a través de esta novela? Cero tolerancia al bullying. No vamos a tolerar el acoso y mucho menos a los más débiles, porque incluso podemos provocar, el acosador puede provocar hasta el suicidio de las víctimas. Así es que cero tolerancia con el bullying.
Gracias. Gracias. Buenas tardes, nombre de Tapia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tiempo le tomó para escribir esta novela? Esa novela me tomó a mí más o menos como 9 meses, pero yo escribo todos los días. Yo leí varios ensayos sobre acoso escolar, también hice entrevistas, no solo a las víctimas, sino a 3 acosadores. Les pregunté por qué ustedes tienen esa conducta. También entrevisté a la madre de un chico que es víctima de bullying. Entonces hice investigación, entrevistas, lectura y escribí la novela, 9 meses. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora Rosemary Tapia, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué surgió escribir la novela Un grito de silencio? Por el incidente del chico que yo vi que estaba siendo abusado por sus compañeros. Casi siempre ese tipo de eventos, de situaciones, es que activan mi inspiración. Y yo digo, yo tengo que hablar sobre esto, como la de Roberto por el buen camino. Como Niña Bella, pasa algo que me motiva a mí a escoger ese tema. Gracias. Gracias. Buenas tardes, señora Rosa Tapia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué daño o de qué manera impacta el bullying en la vida de los niños que son víctimas? Muy buena pregunta. En todos los sentidos, pero más que nada de manera psicológica. Miren, yo no sé si en el colegio de ustedes hay bullying, pero yo le quiero decir a los acosadores que mientras ellos se acuestan a dormir, la víctima del bullying casi no duerme en toda la noche, temeroso que amanezca y que él tenga que ir a la escuela. Muchas veces en esas horas pensando en suicidarse. Así es que todos aquellos que sean acosadores, recuerden que mientras ustedes duermen, la víctima de ustedes está pensando en quitarse la vida. Gracias. Ok, gracias. Buenas tardes, señora Rosemary Tapia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Vivió usted la experiencia del bullying en su vida real? Intentos, pero no me dejé. Yo no me dejé porque desde pequeña nos enseñaron en la casa a no permitir el abuso. Intentaron hacerme bullying porque yo tenía una salud muy frágil y era muy delgada, pero yo no me dejaba. Yo, si tenía que llamar a la profesora o a la maestra, llamaba. Si tenía que ir a la dirección, lo hacía. No permitía el bullying. Y otra cosa, tampoco permitía a alguien cercano que le hicieran el bullying, un compañero o algo así. Yo era como la defensora de los oprimidos. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que la novela ha dado un fuerte impacto en los colegios y que ha ayudado a frenar el bullying? Sí, y les voy a decir por qué. Ya hay varios colegios donde se ha conformado el comité anti-bullying, con alumnos conciliadores, como dice la novela, profesores, padres de familia y cierto personal orientador del colegio. Imagínense, ya la novela se está realizando, esa ficción se está convirtiendo en realidad. Y ahora los chicos acosadores no se quieren parecer a Alberto, no quieren ser los malos de la película, así que sí la han minimizado. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, señora Rosa María Tapia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué un grito desde el silencio la escribió con tal realismo que me lleva a analizar que fue parte de su vida?
porque el subgénero es realismo. Las novelas del subgénero realismo tienen que ser la realidad recreada. No existe Jorge, no existe Adalberto, no existe la profesora de español, no existe nadie, pero ustedes pueden ser Jorge, ustedes pueden ser Adalberto, y yo pienso que todas las chicas pueden ser Nati y defender al chico que le hacen bullying. Así que yo quiero que ustedes se encarnen la novela. Preferiría que fuera con los personajes buenos, no con los villanos, los malvados. Pero ese es el objetivo de la novela realista es la verosimilitud y que sea, como ustedes dicen, Jorge existe, Nati existe. Eso fue creado de la ficción después que yo hice la investigación. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas. Mi pregunta es, sabiendo que su novela es basada en la vida real, ¿conoció usted personalmente o mantuvo comunicación con alguno de los personajes? No, los personajes todos son de ficción. Sí entrevisté a algunos chicos que le hacían bullying, pero entonces con esa información yo creé personajes de ficción. Pero fíjense que a mí me han dicho las chicas, en mi colegio está Jorge, y una me dijo, Adalberto es el que se sienta al lado mío. Entonces pude recrear de manera coherente la realidad. Gracias. ¿Escucharon mi respuesta? Sí. La próxima pregunta, entonces. Buenas tardes, Rosemary Tapia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué solución usted daría para evitar el bullying? Miren, primero que nada, una de las soluciones más importantes, yo la puse en la novela, crear el comité anti-bullying, escoger 2 compañeros de esos bien proactivos, que se comunican muy bien y ponerlos como alumnos conciliadores, que uno de los profesores sea el supervisor, incluso un padre de familia, para cuando en el salón de ustedes hay un caso de bullying, ustedes lo lleven a ese comité anti-bullying. Entonces la solución está en la misma novela. Gracias. A la orden. Buenas tardes. Buenas. Mi pregunta es la siguiente. Adalberto, que como ya sabemos es callado, el educado y disciplinado, ¿por qué tiene que ser el que se ve afectado por el bullying? Miren, cuando los acosadores van a escoger una víctima, siempre escogen al más débil. Eso es característico del comportamiento del acosador. No van a coger el más grandulón del salón que de un solo trompón le haga dar 3 vueltas. Ellos cogen al más débil. Y siempre al que tiene anteojito, al que es delgadito, al que es un genio, que ellos le dicen nerd, siempre escogen ese tipo de víctimas. Ellos no van a coger al más malo del salón porque saben que la represalia de una vez la va a tener que pagar las consecuencias. Por eso escogen al más débil. Gracias. Buenas tardes, señora Rosemary Tapia. Mi siguiente pregunta es, ¿por qué motivo eligió una situación de desintegración familiar, divorcio, muerte, etcétera? ¿Alguna historia presente en la novela? No, por la investigación. Miren, casi siempre, tanto los hogares de los acosadores es una familia que cada uno anda por su lado, que no le hacen caso. Inclusive, muchos de los acosadores son maltratados en su casa.
y las víctimas también, porque cuando el hogar es sólidamente construido, el chico de una vez le dice a la mamá o al papá, me están golpeando en el colegio. Entonces, por eso recreé en la novela esas situaciones, después de una investigación. Gracias. Gracias. Usted. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo usted valora su obra? Miren, la novela de Bullying fue una novela que yo sentí que cuando la estaba redactando, yo estaba sufriendo, como si Jorge estuviera golpeado al lado mío. Porque es que después de que uno hace una entrevista y siente el sufrimiento de estas criaturas, uno redactar esa novela te duele. Pero aunque te duela, debes hacerlo. Debes hacerlo porque hay que hacer un llamado a la conciencia de toda la sociedad, no solo de los acosadores, sino los espectadores que permiten ese abuso. Entonces esta es una novela muy cercana. Gracias. Gracias. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué motivo hay diferentes historias en su novela? Porque la novela es eso. El cuento es una sola historia, pero la novela tiene una historia principal e historias colaterales entramadas. Entonces, para que tú comprendas a Nati, tú tienes que conocer cuál es la historia de Nati. Y ahí está la historia de Nati. Para que tú comprendas a la profesora de español, tú tienes que saber de dónde salió la profesora de español, lo mismo que el director. Entonces son historias. La historia principal es la del bullying de Jorge y las otras son historias secundarias, entramadas en la historia principal. Eso es el género novela. Gracias. Buena pregunta también. Gracias. Buenas tardes. Buenas. La siguiente pregunta es, ¿qué relación tiene la anorexia con el bullying de la obra? Es para que entiendas a Nati. Miren, cuando yo estaba haciendo la investigación del bullying, yo me encontré con una chica y la conversación era, engordé media libra y estaba tan delgada que la mujer de Popeye está robusta, se estaba quebrando y ella preocupada porque había engordado media libra. Entonces yo quería poner a Nati como una persona vulnerable, pero a pesar de su vulnerabilidad, una chica con mucho amor que dar y muy buena amiga. Y por eso el caso de la bulimia, porque prácticamente es anorexia con bulimia. Entonces por eso llevé esa historia. Muchas gracias. Buenas tardes, pregunta la siguiente. ¿Qué sintió usted cuando la Universidad Americana asigna el nombre de Rosa María Tan a la universidad, a su biblioteca? Bueno, te voy a decir que la primera fue de sorpresa, por la distinción, pero después comprendí por qué. Las bibliotecas en muchas ocasiones están solitarias porque no hay lectores. Y actualmente yo he creado 260 círculos de lectura. Y tengo uno virtual en Facebook. Yo sé que todos tienen cuenta en Facebook. Ustedes busquen Círculo de Lectura Virtual, Siembra de Lectores y se agrega. Hay 4.100. Con ustedes va a aumentar. Y entonces ahí salen reseñas, salen poesías, salen videos de libros y ustedes están muy cercanos a la lectura. Recuerden, Círculo de Lectura Virtual, Siembra de Lectores. ¿Y cuál es el compromiso de ustedes? Conseguir motivar a una persona en su casa a que lea la novela que ustedes están leyendo. Y yo le hago una pregunta. Levanten la mano los de ustedes que han motivado a alguien en su casa a leer Un grito desde el silencio, para ver quiénes de ustedes les dijeron a sus padres o a sus hermanos que leyeran la novela. Levanten la mano.
Ninguno. Si alguno de ustedes le pidió a un familiar que leyera un grito desde el silencio, levanten la mano. Bueno, todos esos que levantaron la mano son sembradores de lectores. Entonces yo espero que ustedes entren a Facebook. Primero buscan mi página, pero no mi página normal de Facebook porque ya no tengo espacio. Tengo los 5,000. Buscan Rosmarie Tapia R. Fan y le ponen me gusta. Se van a Círculo Virtual Siembra de Lectores y se agregan. Así que la próxima pregunta. Gracias. Buenas tardes, la pregunta es la siguiente. ¿El poder adquisitivo o el dinero tiene que ver con el bullying? No tiene que ver con el bullying directamente, pero sí con la impunidad. Los chicos de mamá y papá con medios que son ricos piensan que pueden acosar a cualquiera de sus compañeros y salirse con la suya. Entonces, no es una consecuencia, pero se ve más en este tipo de chicos, creen que no les va a pasar nada. Así es que sí hay cierta relación. Gracias. Buenas tardes, mi pregunta es, usted ideó la portada, ¿me podría explicar o describir el significado que tiene con relación a la novela? Miren, yo no ideé la portada, pero el creativo, Jairo Yauradó, puso un niño en posición fetal. ¿Por qué? Porque cuando asaltan una pandilla, porque se engavillan, para golpear a un chico, él instintivamente se pone en posición fetal para evadir los golpes, buscando tal vez la protección materna. Por eso es que el chico está como encogido para contrarrestar los golpes. Así que esa fue la interpretación de él. Esa fue la interpretación del creativo. Gracias. ¿Cómo no? A la orden. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué premio ha sido usted ministro y ha logrado en la sociedad? Bueno, primero que nada, lo que he logrado es un llamado a la conciencia. En otro, que los padres piensen que el bullying es un problema grave, que no es que peleas de muchachos, el bullying ha alcanzado dimensiones de violencia espantosas. Inclusive hay estudiantes que se han suicidado porque son acosados. Entonces, con llamado de conciencia y que la gente ponga la mirada sobre esos niños maltratados, abusados, ya es un inicio para un camino a solucionar el problema. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Obtuvo ayuda de libros profesionales para escribir esta novela? ¿Perdón? ¿Obtuvo ayuda de libros profesionales para escribir esta novela? Yo leí varios ensayos sobre bullying. Cuando un escritor responsable va a abordar un tema, tiene que documentarse. Entonces yo leí varios libros de bullying. Miren, tenemos la facilidad del internet. Usted pone en Google libros que aborden el problema del bullying, ensayo casi siempre, y encuentra toda la información y consigue los libros y los lee y los estudia. Gracias. Gracias. Buenas tardes. ¿Obtuvo usted algún premio internacional con esta novela? No, porque para obtener un premio no tiene que participar en un concurso.
y yo no quise participar con esta novela. Yo desde que la tuve lista, yo quería sacarla para la lectura, para que desde el inicio se comenzara a mirar el problema del bullying, a conversar sobre el bullying. Así que yo no participé en ningún concurso con esa novela. Gracias. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es su preparación académica? Bueno, miren, yo trabajé en mercadeo por 25 años. Entonces, la preparación literaria la he tomado en autoformación. Si alguno de ustedes quiere escribir, yo tengo en mi página web www.rosetapia.com un segmento que es tutoriales. Yo desde el día 1 que comencé a escribir, yo comencé a leer libros de creación literaria. Y en esos videos los oriento a todo el que quiere escribir a que vaya poco a poco estudiando sobre... El primer video es escriban claro. Las personas que escriben claro tienen lectores. Los que escriben oscuro, comentaristas. Ay, no me lo terminé, no lo entendí, qué pereza. Entonces yo prefiero tener lectores. Entonces los personajes, los diálogos, sobre todos esos temas de creación literaria, ustedes van a encontrar videos en mi página web. Gracias. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. ¿Existen otras novelas de sus colecciones que hagan referencia al acoso? Yo tengo una de violencia doméstica y tengo otra novela en Mujeres en Fuga que también hay vestigios de violencia doméstica. Y en la violencia doméstica psicológica, también hay mucho acoso. Una es La cárcel del temor y la otra es Mujeres en Fuga. Ya mandé a apagar el celular. La próxima pregunta. Señora Rosmarie Tapia, agradecemos su disposición por aclararle las dudas a los muchachos. Esto ha sido gratificante para todos ellos. Igualmente, un mensaje nos llega y jamás se nos va a olvidar con la lectura de esta novela, y que el bullying se da hasta en los trabajos, porque el bullying siento que es una enfermedad que no se acaba, pero sí podemos evitarlo. Así que estamos muy agradecidos, el Colegio Rafael Antonio Moreno de Santos, aquí en Caracas, ha aclarado todas sus dudas los estudiantes, y ellos más que nada han vivido una experiencia con respecto a esta lectura. Muchas gracias. Profesora, yo quiero felicitarla. Primero que nada, por el orden en el conversatorio. Sus estudiantes bien ordenados, bien correctos, bien sentados y preguntas inteligentes. Entonces, yo voy a poner este video como muestra para que los otros colegios se motiven a imitarlos y que vean que no es difícil. Es nada más empeñarse un poquito, y profesora, si usted lo quiere hacer con otros grupos, como yo le digo a los chicos, Rosmarie Tapia está cerquita de ustedes, está a la distancia de un clic. Un abrazo a todos. Okay. Gracias, hasta luego. Hasta luego.